Bienvenidos a una nueva clase, seguimos trabajando con el formato y antes de hablar del tema de la clase, que es la función copiar formato, quiero reforzar un concepto. Cuando tú le das formato a un texto, en realidad a quien le estás atribuyendo un formato específico es a la celda. Lo reforzamos a esto con un ejemplo. Tengo aquí estas dos celdas con dos frases distintas. A la primera le vamos a dar un color de fuente celeste, vamos a hacerla negrita, vamos a hacerla subrayada y vamos a hacer que tenga un tamaño un poco mayor. No tanto. Ahí está. A la siguiente, ampliamos esto, ya vamos a ver cómo se amplían las columnas. A la siguiente le voy a dar un fondo amarillo, la quiero centrar al medio, quiero que sea cursiva. Perfecto. Hemos dado dos formatos distintos a dos celdas. Si yo ahora borro este contenido y borro también este contenido, fíjate que como puedes ver en el segundo caso, el atributo color de fondo sigue estando allí. ¿Por qué? Porque los atributos de la celda permanecen aunque yo haya borrado su contenido. Cualquier cosa que yo escriba en estas celdas nuevamente va a ser inmediatamente vestido, por decirlo de alguna manera, de los atributos que hemos decidido antes. Entonces, si yo aquí ahora quiero poner mi nombre, se hizo azul, se hizo subrayado, se hizo negrita. Si escribo aquí mi apellido, mantiene su estilo sin negrita, está en cursiva, está con el mismo color de fuente, etc. Entonces, este es el concepto que quiero reforzar antes de comenzar. Estás dándole un atributo a la celda, no solamente al texto en ese momento. Y ahora sí, entonces, vamos a aprender una función nueva que es copiar formato. Vamos a la hoja 2 y aquí yo tengo una tabla que estoy creando para poder hacer los horarios del personal de mi hotel. ¿Recuerdas nuestros empleados? Aquí están en la lista. El encabezado de cada columna es personal y luego lunes, martes hasta viernes. Digamos que yo me pongo a dar formato al encabezado de esta columna y digo, bueno, quiero que tenga una fuente de color rojo, quiero que sea en negrita y me gustaría que esté justificado a la mitad. Bien, le atribuí 3 características a este encabezado que ahora digo, bueno, también me gustaría reproducirlos en las demás columnas, en las de lunes, martes, que los encabezados también sean iguales. Podría ponerme en cada una, hacer este trabajo de atribuirle los 3 formatos que le di a personal, pero tengo una idea mejor. Me voy a parar en personal y voy a dirigirme dentro de la cinta y dentro del apartado de portapapeles a este icono que tenemos aquí que se llama copiar formato. Si yo me quedo flotando sobre él, aparece una descripción y una instrucción de cómo utilizarlo. Simplemente hacemos clic en copiar formato, teniendo la celda que queremos copiar ya seleccionada. Has observado que, por un lado, en la celda los guiones han comenzado a bailar alrededor de la celda y mi mouse ha adquirido una nueva característica que es un pincel que lo acompaña. Esto quiere decir que el próximo clic que yo haga va a transferir, va a pegar el formato de esta celda a la nueva celda, aunque el texto sea diferente. No va a copiar el texto, solo el formato. Entonces voy a lunes, hago clic allí y ahora lunes mágicamente tiene los mismos atributos que el encabezado personal. Vamos también a aprender que podemos hacer esto de una manera aún más dinámica. En vez de hacer esto de a uno por vez, puedo volver a seleccionar personal, copio formato, y ahora, en vez de seleccionar martes solamente, presiono en martes, sin soltar, arrastro hasta viernes, y cuando suelto, toda la fila ha adquirido ese atributo que yo quería para esta tabla. ¿Qué pasa? Vamos a avanzar aún un paso más. Si yo a futuro, no sé si agregaré sábados y domingos también, porque claro, es un hotel, aquí va a trabajar gente todos los días. Bueno, me puedo anticipar a esto y copiaré el formato para que en el futuro cada cosa que se escriba en esta fila adquiera esta característica. ¿Cómo lo hago? Volvemos a ir a personal o a cualquiera de estos en realidad. Hagámoslo para variar con lunes, copiar formato. Ahora en vez de ir a seleccionar un rango o una celda, directamente hago clic en la fila 4. De este modo, no vemos ningún cambio, todo está igual que antes, pero fíjate qué pasa si yo aquí escribo sábado.
ya tiene el formato que yo especifique para esta fila. Es decir, que por más que yo guarde este documento, lo abra dentro de un mes y diga también vamos a adquirir gente para los domingos, esto se refleja con el mismo formato. ¿Por qué? Por el concepto que hablábamos al comienzo de esta clase. Porque cuando le das formato a una celda, esta celda preservará esas preferencias para cuando tú ingreses texto a futuro. Te agradezco mucho por acompañarme en esta clase, creo que ha sido muy útil y te espero en la próxima.